Entonces, buenas noches, mi nombre es Dayan García, mi grupo está conformado por Britney Mora y Andrea Medina. El día de hoy vamos a exponer sobre genética. Como introducción, en este trabajo vamos a profundizar sobre la genética, dándoles a conocer su respectiva definición, cómo se encarga de estudiar la herencia y la variabilidad de los organismos, con el fin de entender los rasgos que se transmiten de un ser a otro. También hablaremos un poco sobre su principal pionero, sus respectivos descubrimientos. Además, revisaremos algunos conceptos de la genética y su postura sobre la neurodiversidad, con el fin de entender cómo los rasgos y las características pasan de una generación a otra mediante el ADN. Como definición, tenemos que la genética es la rama de la biología que estudia todo lo relacionado con la herencia biológica de los seres vivos, dando respuestas a los interrogantes, de lo cual en su mecanismo, sus leyes y cómo varía una característica dentro de una población en tiempo y espacio. La genética encontramos que está dividida por diferentes ramas, eh, que se dedica a un aspecto específico de la herencia. En esas subdivisiones encontramos la genética molecular, que es la que se centra en el estudio de la molécula del ADN, cómo está organizada, cómo se replica y cómo pasa la información al ARN. Con ella podemos investigar cómo se controla la información contenida en los genes. Y tenemos la genética clásica, que se encarga del estudio y la explicación de los principios de cómo cada organismo hereda los genes y cómo lo transmite a la generación siguiente. En su mayor exponente tenemos al señor Gregor Mendel, que fue conocido como el padre de la genética, debido pues a sus experimentos donde estableció las bases de la genética. Él también pues estableció las leyes, en donde encontramos la primera ley, que es la ley de la dominancia, perdón, que es cuando se cruzan dos organismos con características diferentes y uno de ellos será el dominante y el otro recesivo. Tenemos la segunda ley, que es la segregación de caracteres, que nos dice que cada organismo tiene dos factores para cada característica, los cuales se segregan por separado durante la formación de gametos. Por último, la ley de la segregación independiente de caracteres, que nos habla de los rasgos que se heredan de manera independiente uno del otro, siempre que los genes no estén ligados en el mismo cromosoma. También existen rasgos codificados por alelos que son iguales de fuertes, pero ninguno de los dos somete al otro, ni son dominantes ni recesivos. Entonces acá encontramos la dominancia incompleta, que se presenta cuando el alelo no es completamente dominante sobre el otro, lo que da lugar a un fenotipo intermedio. También encontramos la codominancia, que se presenta cuando ambos alelos de un gen se expresan simultáneamente en el fenotipo sin mezclarse. Y por último encontramos el alelo múltiple, que se presenta cuando dos genes tienen tres tipos de alelos posibles, los cuales pueden combinarse en diferentes formas. Ya este tema pues lo ampliaremos a continuación con la compañera Britney. Así es, muchas gracias compañera. Bueno, en esta oportunidad efectivamente hablaré un poco sobre estos conceptos de la genética, ampliando a su vez como la definición de ellos. Podemos observar lo que es el ADN, también conocido como el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula en forma de doble hélice que almacena y se encarga también de transmitir información hereditaria mediante secuencias de 4 bases como la adenina, la timina, citosina y guanina. Contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los organismos vivos. También podemos observar allí el gen, digamos que como aquí se menciona, es un segmento de ADN que codifica proteína, que contiene toda la información, en este caso necesaria, para que el cuerpo produzca las proteínas. Los cromosomas son unas estructuras que se encuentran en el núcleo de células y contiene ADN conformadas por el ADN, ARN y proteínas. Tenemos también lo que es la herencia mendeliana. La compañera anteriormente habló un poco sobre ello. Aquí, digamos, vamos a ampliar un poco más como los conceptos. La ley de la uniformidad, cruce de dos homocigotos,
genera híbridos heterocigotos. La ley de la segregación, los alelos se separan durante la formación de gametos. Ley de la distribución independiente, los genes para diferentes rasgos se heredan de forma independiente. También podemos verificar lo que son, en este caso, la genética molecular, donde menciona el dogma central de la biología molecular, tipos de ARN mensajero, transferente, ribosómico, lo que son mutaciones, que consisten en los cambios en secuencia de ADN, por ejemplo, lo que son mutaciones puntuales de elecciones. También la genética moderna, epigenética como factores ambientales, dieta, estrés, modifican la expresión genética sin alterar el ADN. El CRISPR-Cas9, en este caso, es una técnica de edición genética revolucionaria para corregir mutaciones. Proyecto Genoma Humano, secuencia completa del ADN humano, en 2003, y sus implicaciones médicas. Hablaremos un poco sobre los aportes y aplicaciones actuales, como la medicina personalizada, que en este caso nos puede mencionar temas genéticos para predecir riesgos de cáncer, organismos transgénicos. Tenemos también, allí podemos observar la empresa que fue 23andMe o 23andMe. Digamos que esta es una empresa la cual fue mundialmente conocida en el 2007 cuando se convirtió en la primera empresa en vender kits de análisis genéticos, y esta fue fundada por Ann Wojcicki. Y finalmente quise aportar datos curiosos, por ejemplo, el ADN no codificante, que antes se conocía como el ADN basura. Se estima que entre el 25 y el 80% regula genes y es fundamental para el funcionamiento del organismo. Y también referencias históricas, se menciona allí Rosalind Franklin y su contribución al descubrimiento ADN, entre paréntesis, a menudo olvidada. Se dice esto debido a que Franklin no recibió el reconocimiento que merecía en vida debido a la cultura sexista y los prejuicios de la época, aunque años después su papel en el descubrimiento del ADN fue reconocido y honrado como lo merecía. En este caso, espero que estos conceptos hayan aportado en nutrir los conocimientos de estos conceptos básicos y adicional continúen ampliando sus conocimientos por medio de la información que va a suministrar mi compañera Andrea Medina. Gracias, Vini. En este momento vamos a hablar sobre la postura ética sobre los conocimientos adquiridos en el marco de la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Es un término popular que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas. La idea es que no hay una manera correcta de funcionar el cerebro. El término neurodiversidad se originó en los años 90 para luchar contra el estigma de las personas con autismo, así como TDA y trastornos del aprendizaje como la dislexia. ¿Qué condiciones incluye la neurodiversidad? La neurodiversidad incluye condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, la discalculia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, los TIC de trastorno de procesamiento sensorial y el trastorno de procesamiento del lenguaje. ¿Qué postura ética y responsable en la neurodiversidad? Silverman, en su libro Una tribu propia sobre el autismo, habla de que las sociedades deben evolucionar para incluir, acomodar a todos sus miembros, independientemente de sus diferencias neurológicas, creando comunidades más fuertes y resilientes. Silverman argumentaba que aceptar la neurodiversidad no solo es un asunto de justicia social, sino que también puede enriquecer a la sociedad en un conjunto al incorporar diversas perspectivas y habilidades. También se habla de implementar políticas inclusivas para que se produzcan adaptaciones necesarias en la sociedad. Es necesario implementar políticas inclusivas en todos los ámbitos. El paradigma de la universidad se enfoca en poner valor a las habilidades únicas que las personas tienen y los beneficios potenciales que podrían aportar es diferenciar la sociedad. Empresas, escuelas y universidades deben hacer ajustes razonables en el entorno, como proporcionar ambientes de trabajo tranquilos, instrucciones claras, apoyo social y enseñar cómo comunicarse con una persona neurodivergente. Enseñar que ellos son personas iguales que nosotras y que la única diferencia es su manera de actuar, pensar y demostrar sus emociones. No los hacen ni más ni menos, todos somos iguales. Estas adaptaciones no benefician solo a los empleados y estudiantes neurodivergentes,
sino también a la fuerza laboral y estudiantil en general. Hay una frase que es tomada de Ana Tortolero, que dice: el mundo necesita personas que piensan diferente, que sientan diferente y que funcionen de una forma diferente por muchos motivos y en todos los ámbitos. La conclusión que tenemos sobre nuestro trabajo es que en esta investigación lo que queremos hacer entender, ya que la genética aporta elementos importantes y valiosos para las diferentes investigaciones que se relacionan con la psicología y la neurodiversidad, ofreciéndonos un apoyo para realizar diferentes análisis del diagnóstico del paciente, dejándonos ver si algunos corresponden a genes que se transmiten de modo familiar o si su diagnóstico es una predisposición biológica, y asimismo poder evaluar y dar un mejor concepto del tratamiento a necesitar. Este ya fue nuestro trabajo para el día de hoy sobre la genética. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora revisarlo, por favor. Momento.